Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a otro video más de Número F. En esta ocasión vamos a hablar, como lo prometimos, sobre la diferencia entre sensores APS-C y full frame. Y bueno, entonces vamos a empezar con este video y vamos a checar un poquito las diferencias y qué es lo que los hace diferentes a cada uno de estos tipos de sensor. Primero que nada es el tamaño. El sensor full frame es prácticamente lo que era desde 1900 y desde el sensor full frame es prácticamente del mismo tamaño que la película de 35 milímetros de hace ya bastantes años, que era 24 por 35. Y el sensor APS-C prácticamente es un sensor recortado que salió por ahí de los 1980, algo así, con el Super 35 milímetros. Que es prácticamente un sensor más pequeño para cámaras digitales, que en este caso fue para sus DSLR. Después de eso se fue estandarizando un poquito este sensor recortado en APS-C. Había diferentes tipos de APS, porque el sensor APS era sensor recortado, pero tenía diferentes tamaños, por así decirlo. Estaba el APS-C, el APS-F, el APS-H, que era para alta definición, y lo que cambiaba, digamos, era la proporción de 16:9, 4:3, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso ya se estandarizó el sensor full frame y el sensor APS-C, que prácticamente el full frame es 24 por 35 y el APS-C es un poquito más pequeño, en una escala de 1.6 para Canon, 1.5 para Sony, Pentax, Nikon, Fuji y demás. Y lo que va a cambiar prácticamente en nuestras imágenes va a ser el tamaño o la cantidad de escena que va a captar nuestra cámara. Obviamente, si ustedes tienen un 50 milímetros en un APS-C, no va a ser lo mismo que un 50 milímetros en full frame. Este tema ya lo habíamos tocado un poquito la vez pasada, que estábamos hablando sobre los milímetros de los lentes y cómo afectaba a cada uno de estos el recorte. Y si, por ejemplo, el pasar un 50 milímetros de APS-C a full frame, que es equivalente a un 80 milímetros en Canon, afectaba también el bokeh. Pues esto no es así, porque la compresión del plano va a determinarse de diferente manera, ya que los milímetros, a pesar de que sea un acercamiento, que es lo que hacen las APS-C, al momento de recortar, digamos que aumentan un poquito los milímetros o acercan la escena, ya que si tenemos una escena completa donde pongamos un ejemplo, podemos ver en un full frame, podemos ver dos árboles y un edificio, que en este caso sería yo el edificio. Tenemos dos árboles y un edificio. Entonces, al acercar el sensor con el APS-C, tendríamos a lo mejor solamente un árbol y el edificio un poco más cercano. Entonces, esto es lo que hace prácticamente el recorte en una APS-C, que es captar menos de la escena, pero sacrificando algunas cosas. ¿Para qué yo recomiendo un APS-C o un full frame? ¿Y cuáles son las ventajas de cada uno de estos? Ya que definimos que las diferencias entre estos dos son prácticamente el tamaño del sensor, y obviamente eso va a afectar también el tamaño de la cámara y el tamaño de los objetivos y el costo de cada una de estas. Generalmente las cámaras APS-C son mucho más económicas y los lentes para ese tipo de cámaras son también más económicas. ¿Por qué? Porque son más pequeños, ya que tienen que cubrir digamos un rango, o tienen que cubrir menos sensor. Entonces, por lo cual generalmente los lentes para las APS-C son mucho más baratos. La ventaja que tiene una APS-C, por ejemplo, es que ustedes pueden utilizar lentes de cámaras full frame. En este caso, por ejemplo, esta 200D, que es una SL2 de Canon APS-C, puede utilizar lentes tanto EF, que son lentes full frame, como EFS, que son lentes para APS-C. Por lo cual yo puedo comprar lentes tanto para APS-C como para full frame, y esta cámara solita va a hacer el recorte en el dado caso de que le ponga un lente de full frame, que es este caso, es de 35 milímetros y es un lente para full frame. Pero, por ejemplo, las cámaras full frame solamente van a ser compatibles con lentes full frame. ¿Por qué? Porque si ustedes le ponen un lente de APS-C, por ejemplo un 50 milímetros EFS, que los hay, a una cámara full frame, lo que va a pasar es que van a tener una zona negra.
van a tener las esquinas en negro porque el lente está preparado o listo para un sensor más pequeño. Entonces, no todos los lentes van a ser compatibles para cámaras full frame. Más bien, los lentes APS-C no los van a poder poner en una cámara full frame, pero los lentes full frame sí los van a poder poner en las cámaras APS-C. Otra diferencia entre estas cámaras es que, por ejemplo, las APS-C tienen un poquito menos de distorsión en las esquinas que comparados con los lentes full frame, por lo cual los grandes angulares se va a notar mucho más la distorsión en las esquinas en comparación de las full frame. ¿Para qué podemos ocupar un lente o una cámara, un equipo full frame? Pues generalmente se recomienda para paisajes muy abiertos, para poder hacer retratos, para poder hacer tomas mucho más nítidas en condiciones de baja luz, ya que al tener un sensor mucho más grande, estas captan mucho más luz, entonces pueden trabajar con velocidades mucho más rápidas, subiendo un poco más el ISO sin perder tanta calidad. Van a trabajar mucho mejor la luz y va a generar mucho menos grano. Por ejemplo, una Canon RP, a pesar de que sea un poquito más viejita que una Canon R10, te va a dar mucho mejor resultado en cuestión de grano salido de cámara sin edición, al que te va a dar una Canon R10, por ejemplo, en un ISO 6400. Posiblemente la Canon RP Full Frame pueda trabajar mucho mejor en condiciones de baja luz con un ISO 6400 sin que el grano explote tanto y lo puedas editar mucho mejor. Ojo, aquí hay muchas personas que dicen que un sensor full frame es para profesionales y los APS-C no te funcionan bien o no son para profesionales. Yo conozco muchos fotógrafos que están trabajando con APS-C en el mundo real, están ganando dinero con APS-C. Es el caso, por ejemplo, de paisajistas que están trabajando con una Sony A6600, algunos fotógrafos mexicanos que trabajan con la 90D, que es prácticamente una APS-C profesional, pero es una APS-C. Entonces, sí se puede trabajar con APS-C, ya que cada una de estas tiene sus ventajas y desventajas. Les digo, las dos son prácticamente buenas para todo tipo de fotografía, pero tienen sus ventajas y sus desventajas. Ventajas de full frame, pues generalmente son más luminosas. Generalmente el rango dinámico que te ofrece una cámara full frame es mucho más notable que en una APS-C. ¿Qué es el rango dinámico? El detalle en altas luces y sombras muy remarcadas, por lo cual puedes recuperar en edición generalmente los detalles de una escena donde tengas una luz muy intensa y una zona de sombras muy intensa, por lo cual vas a poder trabajar mucho mejor el rango dinámico. En APS-C lo que tenemos de ventaja es que un lente, por ejemplo un teleobjetivo para trabajar naturaleza con animales, macro y demás, vamos a poder, digamos, hacer la multiplicación de un 70-300 se convertiría en aproximadamente un 105-450, por lo cual vamos a tener mucho más zoom en una APS-C. Esto se puede hacer en el recorte en las full frame, pero perderíamos obviamente calidad al recortar la imagen. En cuestión de pixelaje, megapíxeles de cada cámara no cambia. Esto va a cambiar dependiendo del equipo. Por lo cual vamos a poder tener, por ejemplo, una gama de entrada 24 megapíxeles, 20 megapíxeles. Va a ser exactamente igual tanto en full frame como en APS-C. Por lo cual lo único que va a cambiar va a ser el tamaño o la captura de la escena. En full frame vamos a captar mucho más parte del entorno que en APS-C, ya que en APS-C tendremos mucho más zoom. Entonces, si ustedes tienen una cámara APS-C, prácticamente van a tener que tener cuidado al elegir sus lentes, ya que si ustedes quieren tener un 50 milímetros que les dé prácticamente los mismos 50 milímetros que en una full frame, van a tener que comprar quizás un 35 milímetros. Si ustedes quieren tomar retratos equivalentes a un 85 milímetros, un 80 milímetros de full frame, van a tener que comprar un 50 milímetros en APS-C, ya que ese 50 milímetros de APS-C se va a convertir a un 80 milímetros en APS-C. Otra ventaja que tienen las full frame es prácticamente que tienen
una distancia focal un poquito más reducida, por lo cual van a poder ustedes conseguir bokehs o fondos desenfocados mucho más pronunciados en full frame. Por eso mismo se recomienda mucho más para retratos una cámara full frame, pero ojo, no quiere decir que el bokeh en una APS-C sea muy malo. Se pueden conseguir bokehs muy bonitos también en cámaras APS-C, porque además del sensor, para poder conseguir bokehs o fondos, digamos, desenfocados, o separar el objetivo principal del fondo, también tiene que ver mucho con el lente, con la óptica que estemos trabajando, los milímetros con los que estemos trabajando y la apertura del diafragma a la que estemos trabajando, ya que no es lo mismo sacar una fotografía con un objetivo 50 milímetros acercándonos con una focal, no sé, una apertura f2, f1.4 o f1.2, que nos va a dar un desenfoque de fondo bastante marcado, a trabajar con un 18 milímetros, f11 o f4, que posiblemente sea uno de los lentes más comunes, un 18-55 que solamente te abre a f4. Obviamente ese lente no te va a dar el mismo desenfoque ni en full frame ni en APS-C. Podemos ahí trabajar y hacer un tutorial de cómo poder conseguir fondos desenfocados con una APS-C con un lente de kit, para que vean que se puede conseguir fondo desenfocado con lente de kit. Y no solamente depende del número F, no solamente depende de que tengamos un lente muy luminoso para poder conseguir estos fondos desenfocados. Se puede, no va a ser tan pronunciado, pero se puede realizar. Entonces prácticamente esta va a ser una de las diferencias, que sí, en full frame vamos a poder obtener un bokeh mucho más nítido, más bonito, más cremoso, le dicen por ahí algunos fotógrafos. Entonces vamos a poder conseguir que las luces LED que tengamos atrás o iluminación neón se vean como estos círculos que podemos ver en algunas fotografías de retrato. Que en lo personal, yo no soy mucho de distorsionar tanto el fondo. Me gusta que se distorsione el fondo, pero también me gusta que se vea un poquito, digamos, que se note en dónde está parada la persona, o un poquito detalles del fondo en donde estamos, ¿no? A mí no me gusta que se vea completamente desenfocado. Hay fotógrafos que así les gusta, pero cada quien trabaja con su creatividad, digamos. Entonces prácticamente estas son las diferencias más marcadas entre una APS-C y un full frame. Yo les recomiendo que busquen tanto en Nikon como en Canon. Tienen herramientas cada una de estas dos, les voy a dejar los links aquí. No sé si Sony tiene una herramienta parecida, que lo que les hace es hacer la multiplicación. Ustedes seleccionan su equipo, seleccionan el lente con el que quieren trabajar y les va a decir, por ejemplo, si están trabajando en una APS-C, este lente te va a reducir la escena de este tamaño, o va a reducir la escena dependiendo de full frame, y va a hacer la comparación entre full frame y APS-C con el objetivo que ustedes quieren comprar. Y ustedes más o menos van a poder saber cuál es la cantidad de recorte que van a obtener con el objetivo que van a comprar. De ahí en fuera, prácticamente pueden trabajar cualquier tipo de fotografía con cualquier tipo de cámara. Las diferencias que van a tener, obviamente, se van a notar seguramente en algún tipo de fotografía. Por ejemplo, les digo, para paisajistas o para fotógrafos de fauna, para no tener que cargar lentes tan grandes, pueden comprar o generalmente trabajan con una APS-C. Hay paisajistas que trabajan con APS-C, con Sony A6600, actualmente con Canon R7 o R10, y trabajan con objetivos no tan grandes. Por ejemplo, un lente 300, 400 se puede transformar hasta en un casi 600, un 550, 570 APS-C. Entonces sirve mucho ese acercamiento que te da una APS-C. Y generalmente para fotógrafos de eventos, fotógrafos que trabajan mucho con poca luz, para no explotar tanto el ISO, muchos de ellos trabajan con full frame, una Canon 7.3, perdón, una Sony Alpha 7.4, Alpha 7.3, la Canon R5, R6, no sé, Canon R puede ser también de full frame. En Nikon la verdad casi no conozco nomenclaturas ni modelos, entonces no podría decirte, pero creo que por ejemplo la Nikon Z5, Z6 son full frame, y de ahí obviamente toda su gama de lentes, que en el caso de Canon son los Canon RF para full frame y RFS que salió ahorita para APS-C, pero los RF son mucho más caros. Por eso mismo a veces dicen que los no profesionales utilizamos APS-C porque todo es mucho más barato.
pero eso aplica también para profesionales. Les digo que también hay fotógrafos que se han cambiado de APS-C, de full frame, perdón, a APS-C, tanto porque es mucho más portable y es mucho más económico. Entonces, más o menos esta es la comparativa y cómo funciona uno y otro. Espero no haya sido muy enredado, me haya dado a explicar bastante bien. Ya saben, entonces un sensor APS-C es prácticamente un sensor full frame recortado, tanto para Nikon, Sony, Fuji, Pentax y demás es 1.5 el grado de recorte. Para Canon es 1.6, entonces van a tener que estar checando, dependiendo del objetivo que vayan a comprar, le van a hacer este recorte. Por ejemplo, un 50 milímetros se convierte en un 80 milímetros en Canon y un 75 milímetros en Sony y demás. Más o menos utilicen las herramientas que ya les digo de Canon o de Nikon para poder saber cuánto recorte se va a aplicar a sus objetivos y así puedan hacer la comparación. Y prácticamente no hay más, es eso. Hay diferencias, si hay diferencias se pueden utilizar mucho mejor para cada cierto tipo de fotografías. Full frame para retratos, para situaciones de poca luz, para poder obtener, no sé, un paisaje mucho más amplio de donde se encuentren, para poder tomar paisajes mucho más amplios. APS-C generalmente se ocupa para fotografía de fauna, para fotografía de deportes, para fotografía de productos. Se utiliza mucho para poder tener objetivos más pequeños y poder obtener un plano mucho más cerrado, un primer plano del producto mucho más certero, digamos, pero prácticamente se pueden ocupar para las dos cosas. Obviamente en una APS-C vamos a tener mucho más ruido y vamos a tener menos rango dinámico, pero se puede compensar con algunas herramientas, con iluminación y con la creatividad del artista. La verdad es que yo he visto retratos con una Canon A6400, una Sony 6400, A6600 que son APS-C, que no le piden nada a un retrato con una R5, con una Sony A7 IV. La verdad es que no se nota la diferencia si eres un buen fotógrafo. Entonces espero les haya gustado este video, espero les haya servido y nos vemos en los próximos videos. En el próximo yo creo que voy a traerles algún tutorial ya de fotografía, ya cómo poder hacer un autorretrato, cómo poder mantener una iluminación adecuada. Yo ahorita estoy iluminando solamente con un panel LED y con mis Andoer que compré las LED de colores. Entonces ya saben, chicos, cuídense mucho, déjenme un like, suscríbanse y compartan estos videitos. Hasta la próxima.